¿Cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Estamos nuevamente en Radio Agricultura junto a Ignacio Briones y Javier Álvarez. Muchachos, ¿cómo están? Bien, pues súper bien. Aquí en verano rico. Caluroso, fin de año. se puso caluroso. Sí. Exactamente. Empezó a llegar el verano y el calor. ¿Ah? Y con todos los avatares de diciembre, que es una locura. Entre los colegios, el fin de año, paseos, las notas, las matrículas, terminar las clases. A mí todavía me queda terminar una clase, los amigos secretos. Los amigos secretos. Amigos secretos, celebraciones de fin de año en la oficina, los que tenemos niños en los colegios, todas las actividades de fin de año. Increíble, hasta Navidad. Después de Navidad, como que se pincha el globo, pero hasta Navidad es intenso, ¿no? ¿Cómo le ha tocado a usted? A mí, por lo menos, siempre los cierres de año las empresas son interesantes porque uno hace un resumen, ve cómo va a terminar. ¿Buen año, mal año? Yo diría que es un año, en general, medio. La situación en Chile, ustedes saben que no es tan fácil para la empresa porque tenemos un ritmo de crecimiento muy bajo. Y eso finalmente golpea. O sea, igual uno trata de distinguirse de la competencia y tratar de sacar los negocios adelante, pero qué duda cae, ¿no es cierto? Hay esta semana hubo cifras de empleo con respecto a las desvinculaciones por necesidad de la empresa y son números que son negativos en general. Claro. Y eso finalmente le pega a todo el sistema, digamos. Entonces, un año no para recordar, digamos. Reguleque. Bueno, sí, pero mira, no hay que quejarse tampoco, no hay que quejarse tanto Siempre hay alguien peor. Creo que hay que impulsar iniciativas que nos hagan salir de este condenado 2% en el que estamos de crecimiento. ¿Y la academia, Ignacio, qué tal el cierre? La vida académica. Pesado el cierre porque son notas, son trabajos finales. Actas finales. Sí, pero entretenido, a uno le gusta eso. ¿Sí? Sí. ¿Y esto, en la academia, mediados de diciembre, ya está más o menos despachado todo? Sí, lo que hace es que yo ahora estoy con curso de posgrado. Entonces esos van un poquito desfasados los de pregrado. Pregrado ya está cerrado, claro. ¿Y posgrado termina en diciembre o en enero? Diciembre. En diciembre. Sí. Oye, la semana estuvo movida, hubo todo tipo de discusiones, conflictos. Los ministros del gobierno adelantando que están casi en la reforma de pensiones. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, haciendo declaraciones que después tuvo que darse una especie como vuelta carnero, que reparto, que no reparto, el aporte Algo para de incontinencia verbal, pareció. Compensación o reparto. Y se armó una discusión bien interesante, creo yo, porque yo creo que revela bien los proyectos políticos que están en pugna en el mundo de la derecha, ¿no? Desde el punto de vista de aquellos que tienen una posición más dura, en el sentido de que no hay acuerdo posible mientras el acuerdo no sea algo que calce más o menos plenamente con lo que son mis propias convicciones. Y por otro lado, aquellos más bien del mundo chileno, que se sabe que más aquí es un hecho de la causa, que no vamos a estar nunca de acuerdo en todo y por lo tanto hay que negociar. Mira la palabra terrible, hay que transar. Hay que hacer política. Hay que llegar a acuerdo y hay que hacer política. Y de hecho una muy buena... Oye, que es paradoja, porque para eso les paga, digamos. Para hacer política. Lo otro es negarla a hacer política, tendrían que devolver el sueldo, digamos, ¿no? Oye, pero la que lo puso muy bien en la semana, y ese es el punto que les quería preguntar, ¿cómo lo ven? Fue la historiadora que estaba invitada aquí en la Hora Liberal, la destacada historiadora Lucía Santa Cruz, que hizo una columna magnífica que se llama El todo o nada, ¿no? La política del todo o nada. La política del todo o nada, donde en el fondo si no es todo, es nada. Que es un poco, mira, esto está pasando hoy día en la derecha. Es lo que ha pasado en Chile los últimos días. Digamos las cosas como son. Estos partidos, yo creo, en la izquierda y particularmente en el Frente Amplio, que fueron por el todo o nada para el 18 de octubre, bueno, y se quedaron con nada. Y hoy día un poco en la oposición está pasando algo parecido, ¿no? Si no es todo, nada, y si es nada, el país se queda entre medio en el estancamiento. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me encantó, me encontré la retuiteé de la columna de Lucía porque es muy aguda, toca el tema de fondo, lo hace más con muy buenos argumentos, muy inteligente la columna. Y yo creo que pone el dedo en la llaga respecto a lo que tenemos que decir con claridad. Si acaso la política va a ser una cuestión identitaria, de causas específicas, de peticiones de principios, que no es lo mismo que tener principios, que es una cosa muy importante, fundamental. Pero la política con guitarra, el arte de llegar a buenos acuerdos. A menos que tú tengas toda la mayoría para hacer lo que tú quieres, cosa que no ocurre, tú tienes que llegar a acuerdos razonables, no cualquier acuerdo. Tienes que dialogar con tu adversario, que no es un enemigo, y buscar un espacio de entendimiento. Y esa es la única forma en que los países progresan, en democracia al menos, no puede ser de otra manera. Es de la esencia de la democracia el dialogar y el buscar buenos puntos de entendimiento.
Obviamente no se logran todo, no se logra todo, pero sí se avanza. Y la propia historia chilena sí lo muestra. Los mejores 30 años de nuestra historia republicana, diría más bien los primeros 20, se basaron en una política de los acuerdos que el Frente Amplio y la izquierda dura denostó como traición, que es lo mismo que estamos viendo en el otro lado. Todo acuerdo es traición. Vamos a volver a caer en esa tontería. Y esa política de los acuerdos fue la que le cambió la cara a nuestro país. Con luces y sombras, no todo es perfecto, pero indudablemente generó una ruta de mucho progreso en todas las dimensiones. Y renunciar a esos acuerdos es renunciar al progreso. Así avanzan los países. Entonces, yo creo que acá, volviendo a la derecha, y le paso la palabra a Javier, claramente hay dos posturas. Hay una postura de una derecha que, bueno, por algo ha sido gobierno, la centro-derecha 2 veces, que tiene sus principios, tiene sus convicciones, pero entiende que la política es el arte de lo posible, es con guitarra, no depende del voluntarismo, no depende del principismo, de que yo vengo a cambiar las cosas porque soy mejor que tú, porque tengo mejores principios morales, porque yo soy bueno y tú eres malo. Ya sabemos lo que ya aprendimos, pero yo esa lección, ¿no? Con quienes nos gobiernan. Y no deja de ser paradójico que haya una cierta derecha dura que reivindica lo mismo, que al final del día es quedarse en el inmovilismo, quedarse en el statu quo, es no buscar reforma, ¿no es cierto?, en base al diálogo, al entendimiento, y así se hundan en los países. Yo acá, lo digo con toda su letra, yo me declaro piñerista, creo en esa derecha, dialogante, con carácter, con principio, pero que busca las mejores soluciones posibles para los chilenos y que va en completa contradicción con el statu quo y quedarse donde mismo, porque esa es la no solución y por lo tanto es la peor solución. Javier. A ver, yo doy ideas. La primera es, yo vengo del mundo de los negocios, de las empresas, ustedes saben, y ahí es donde esto se aplica de la mejor forma posible. Tú siempre negocias cuando estás comprando una empresa, cuando estás transando una materia, y esa es una negociación. Y siempre hay negociación. Y tú quisieras todo para ti, pero no es posible. Y con la persona que tú estás negociando también quiere todo para él. Pero mira la cantidad de negocios que se hacen. Y la mejor negociación es cuando ninguno de los dos queda contento. Porque quiere decir que a los dos se dieron y fueron capaces de llegar a un punto de acuerdo para que se produzca el negocio. Entonces, yo hago la similitud acá con el mundo de la política, lo que tú decías, la realpolitik, ¿no es cierto? La política de verdad significa que uno tiene que transar cosas, no puede ir por todo. Porque ir por todo significa quedarse sin nada. Claro. Y en el tema de las pensiones, yo te digo, esto es una vergüenza, que es un problema. Yo tuve una oportunidad una vez de conversar con René Cortázar, que él me contó que él se daba cuenta que cuando era ministro, esta cuestión ya no funcionaba. Que con 10% y con la expectativa de vida en Chile, y bueno, yo le pregunté... Él fue ministro del Trabajo claro, y yo con Patricio Elwin. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no hicieron nada en ese tiempo? Bueno, dijo, porque había otras necesidades más urgentes. Pero imagínate la cantidad de años que estamos hablando. Y eso se transformó en un problema, ¿no es cierto?, de pensiones bajas, que afortunadamente fueron suplidas por la PGU. Y lo segundo que quería decir es que, para mí, esto responde a una estrategia política muy simple de la derecha más dura. El Partido Republicano. Claro, y lo otro, incluso más a la derecha todavía, los más outsiders que le salieron por el otro lado, digamos, ¿eh? Hacerle la tenaza. Esto es Milei, es Trump, un discurso bien populista, digamos, que claramente, ¿no es cierto?, a mí me parece que tienen una estrategia de debilitar a Chile Vamos, y por lo tanto no sé si están buscando en realidad una solución al problema. Más bien lo que están buscando para mí es una cuestión más bien electoral política, digamos. Así por lo menos lo veo yo. Lo veo como utilitario, digamos. No lo veo muy... Oye, y un pequeño paréntesis antes de dar la palabra a Gonzalo, pero en el caso del presidente Milei, que sin duda ha hecho cuestiones muy notables, que muchos creíamos no era posible, digamos, en términos de la popularidad que mantiene, en términos de la reforma que ha hecho, la estabilización económica que ha logrado. Pero no hay que olvidarse de un detalle. Los argentinos tienen un instrumento que nosotros no tenemos. Él logró el poder de gobernar por decreto un año. Y por eso que, con mucha capacidad, con equipos muy buenos detrás, han hecho cosas que en la discusión chilena tendrían que ir a todas al Congreso. Claro. Y esa es nuestra condición de ahora, esa es nuestra guitarra. Y hay que tocar la música con esa restricción, con esa guitarra. Y con el sistema político que tenemos, que lo hemos Exactamente. conversado 1000 veces, Entonces, que es ingobernable. Entonces acá de nuevo es muy importante salir del voluntarismo, que es esta idea de que por la mera buena voluntad las cosas pasan. Y voy a acabar con la delincuencia, vamos a volver a crecer porque a mí se me ocurrió
y quiero. ¿ah? Eso Eso lo es un veo- espejismo. Lo veo populistoide y electoral. Claro, Gonzalo. las consecuencias pueden ser dramáticas cuando estos procesos se exacerban de tensión y polarización, porque si uno mira la historia de Chile, entre el 70 y el 73 el gobierno de la Unidad Popular hizo implosionar a Chile, básicamente por el, como dice Ignacio, ¿no? El maximalismo, el principismo, el utopismo de corte revolucionario de las facciones más duras de la Unidad Popular, ¿no? Particularmente el Partido Socialista y otras fuerzas incluso fuera de la Unidad Popular, más, todavía más a la izquierda, como era el caso del MIR, donde no estuvieron dispuestos a acordar ni negociar nada. Acuérdense que el lema era avanzar sin transar. Y después vemos, como nos dijo Claro, y después, como Carretón dijo acá. Guillermo Carretón acá, Guillermo Carretón. que al final tiene que ver con una forma de comprensión de la sociedad, ¿no? Donde es básicamente yo y el resto, mi amigo y los enemigos. Y cuando nos vemos así como amigos y enemigos, obviamente no queda más que imponerse, porque cuando el adversario es un enemigo, tú no puedes negociar. Obviamente eso es una renuncia demasiado grande. Es cada una guerra. Es una guerra. Y el costo y la consecuencia de eso es feroz. Y el contraejemplo de eso es la misma izquierda, la centroizquierda en particular, cuando a mediados de los 80 el Partido Comunista, para sacar a Pinochet, llama a todas las formas de lucha y a la insurrección popular, que se demostró completamente ineficaz, no movió un ápice la estabilidad del régimen. Y por otro lado, estuvo el mundo de la centroizquierda, desde la ADC hasta el PS, fundamentalmente, que había hecho su renovación socialista. Y que no sabe qué más. Entendemos que aquí vamos a tener que negociar y transar y seguir las reglas impuestas por Pinochet en la Constitución del 80, porque es el único camino que tenemos pacífico y razonable para poder cambiar las cosas. Y finalmente así ocurrió, no fue sencillo, digamos, fue un riesgo, mucha gente que tenía esta lógica más de avanzar sin transar y de no ceder frente a nada ni a nadie. Finalmente, o sea, las posiciones que entendieron que a veces para poder avanzar es necesario No, yo- negociar algunas cosas, claro. finalmente se impusieron. Y por algo hoy día cuando miramos para atrás, ¿qué es lo que vemos? Que los grandes líderes de la política chilena, ¿quiénes fueron? Como por ejemplo el caso de Patricio Elwin, un caso emblemático, fueron los líderes de la transición que previo al 73 hicieron pedazo la democracia chilena y post 73 algunos comprendieron de que llegar a acuerdos en algunos casos es muy preferible a no llegar a ninguno, Oye, porque cuando eso no- termina en un conflicto que puede tener consecuencias dramáticas. Y cuando no había extrema derecha, ¿no es cierto? Pablo Longueira hizo dos grandes Por actos. supuesto. Primero, ¿no es cierto? El caso Maugate con el presidente Lago y después con la inscripción de la democracia cristiana en una elección. Entonces yo- me preguntaba si había extrema derecha, ¿qué le habrían dicho a Pablo Longueira? No, no, le habrían dicho, yo- estáis loco, ¿Sabes digamos. lo que yo me pregunto particularmente para los líderes del Partido Republicano, que reivindican mucho la figura de Jaime Guzmán, a quien yo tuve la oportunidad de conocer y estar con él en un par de ocasiones? Jaime Guzmán era una persona de posiciones y convicciones muy claras, y así lo han reivindicado los principales liderazgos del Partido Republicano, que le critican a la UDI haber abandonado, digamos, el diario de Jaime Guzmán. Pero Jaime Guzmán no hay que olvidarse que lo primero que hizo cuando vuelve la democracia es negociar con Gabriel Valdés la presidencia del Senado. ¿Para qué? Para darle gobernabilidad al Congreso, ¿no? En una época muy difícil, con senadores designados, con ex uniformados, digamos, entre estos senadores designados, con una situación de mucha tensión. Entonces, cuesta comprender la racionalidad detrás de esta actitud tan belicosa, Electoral. porque además, si es que tienen la aspiración, dos cosas, si tienen la aspiración de ganar, que yo creo que deben tenerla en algún momento de la elección presidencial, van a tener que gobernar, y para gobernar van a tener que llegar a algún acuerdo, salvo que quieran hacer algo meramente testimonial y que se pasen 4 años en la moneda leyendo el diario. Y el ejemplo más lamentable y triste de todo esto fue que cuando tuvieron la responsabilidad de conducir el segundo proceso constituyente, Fueron por todo y nos fueron quedamos por sin todo nada. y se quedaron con nada. Nos quedamos. No se quedaron con nada. Porque recordemos que lo dijimos en este programa tantas veces, esa constitución que tenía muchas Buenas cosas, cosas. muy malas, muy maximalistas, muy... La segunda, pero sí, pero tenía dos cosas pero notables. tenía cosas razonables. El cambio del sistema político, que es una llave fundamental para poder avanzar en buenos acuerdos y buenas reformas, y la reforma del Estado, que urge, la reforma del empleo público, que urge. Y nos farreamos eso. Bueno, ahí está el maximalismo, en su máxima expresión. Y yo creo que esto lleva a una pregunta bien de fondo. ¿Ah? No son simplemente cuestiones de estilo. Hay una diferencia de fondo en la manera que se comprende la democracia. La democracia es una guitarra que a veces desafina, pero hay que hacer sonar la música. Implica negociar, implica avanzar gradualmente, ¿no? En una dirección clara. Y ahí están los principios, ¿no?
Pero implica avanzar, pero la lógica adversarial, amigo-enemigo, de si es todo o nada, no, hay una sola certeza detrás de eso. En una democracia que requiere mayoría, que es que te quedas donde mismo, te quedas estancado, y eso yo creo que es tremendamente injusto e irrespetuoso de los chilenos. Los chilenos quieren mejorar, quieren cambios, ¿no? Y la democracia funciona así. Y la dificultad radica en algo que decía Lucía Santander en su columna, muy interesante. La lógica adversarial, el amigo-enemigo, apela a nuestros instintos más primitivos. Claro. Porque en nuestros antepasados, las tribus, Claro, era amigo-enemigo. Claro. La lógica del diálogo apela a nuestra abstracción, que es más complejo, es como de segundo momento, ¿no? Y por eso es menos sexy, pero tanto más importante, porque al final es lo que nos hace humanos y nos hace humanos civilizados, ¿no? Oye, y una cosa, esto desde una perspectiva liberal, no hay que olvidarse que esta es la obra liberal. Aunque tú tengas mayorías, es bueno llegar a acuerdos con las minorías. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando reconoces que hay una minoría que tiene una posición que puede tener alguna validez o legitimidad, no es que la gente esté loca y piense las cosas equivocadamente, porque tienen ciertos fundamentos, ciertas convicciones que pueden estar equivocadas, pero aún así uno debiese respetarlas, aunque estén equivocadas, ¿no? A mí me recuerda lo que pasó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que tuvo la mayoría en la Cámara y el Claro. Senado para aprobar su reforma tributaria, su reforma educacional y en general toda su agenda de reformas que anticiparon un poco esta ola revisionista de la izquierda más refundacional, más octubrista, ¿no? Y la presidenta Bachelet tomó una decisión muy equívoca, curioso considerando su talante, ¿no? Que fue pasar la máquina, La ¿no? maquinaria. Pasar la máquina y La sacar retroexcavadora- adelante la retroexcavadora ahora de Jaime de Quintana. Quintana. ¿Ah? Quintana. Y así le fue como le fue. Aprobó su reforma, Y pero hoy día esa envejecieron, reforma todas envejecieron pésimo. han envejecido pésimo. La reforma tributaria, todos le achacan que fue la que definitivamente dinamitó la inversión y el crecimiento en Chile. La reforma electoral, para ni La hablar, reforma y electoral la reforma destruyó el sistema educacional. político y la reforma educacional, la tómbola, y en fin, toda esa discusión. Entonces, no es solo porque sea necesario para tener los votos para poder avanzar en el Congreso. Es porque también cuando tú acoges otras posiciones, puedes enriquecer las propuestas y ganas legitimidad. Y Absolutamente. en democracia, todo es construir legitimidad. Todo es construir legitimidad. ¿Están en ese silencio? Porque No, los no, que yo estaba convencidos? pensando, no, es que yo estaba pensando, vuelvo al tema de fondo, que cuál es la concepción última que se tiene sobre la democracia, porque la democracia liberal, de hecho, no es por nada el apellido, descansa en un principio, que es que tú tienes tus convicciones, pero esas convicciones en caso alguno suponen La verdad creerse, absoluta. creerse poseedor de la Lógico. verdad. Porque si tú estás en la parada que es mi verdad y solamente mi verdad, yo la poseo, bueno, la discusión se transforma en una discusión de peticiones de principio, donde por definición no hay discusión alguna, porque son axiomas, ¿no? ¿Es esto o es Claro, nada? Los principios no se transan. Y no el se liberal, negocian. el liberal descubre en la conversación cosas que no sabe. Ese es el espíritu. ¿Ah? Yo no me la sé toda. Tengo una base sólida, pero estoy dispuesto a confrontar mi posición, a abrirme a la otra y cambiar mi postura. Así avanza el diálogo, así avanza el conocimiento. Entonces, al final es una cuestión bien de fondo. No es simplemente cosmético, no es simplemente marquetero. Y es más, si es que la tesis que ustedes señalan de que todo esto en realidad es por un afán netamente electoral, volvemos a la vieja pregunta, ¿para qué es la política? Claro. ¿Simplemente para estar ahí en el poder y para hablarle a la barra brava? ¿O es pensando en el bien de Chile y darle gobernabilidad a un país? Yo creo lo segundo, evidentemente, ¿no? Y hay por último una paradoja, ¿no? Dentro de todos estos eslóganes marqueteros, uno que ha instalado el Partido Republicano y quien está más a la derecha de él, esto de que aquellos que buscan acuerdos buenos acuerdos, el diálogo, son derecha cobarde, ¿no? Cobarde. Son cobardes, y que la valentía supone parapetarse, ¿no es cierto?, en Twitter, parapetarse en en Twitter. los principios, en las verdades absolutas. Y yo plantearía al revés. Es totalmente al revés. ¿Qué es más valiente, digamos? ¿Atreverse a cruzar el Rubicón para buscar un buen acuerdo con el adversario, so riesgo que alguno de los tuyos te tiren piedra, o simplemente hablarle a la barra brava por Twitter y asusarla? A mí me parece que la valentía está en la primera figura No, y no en la segunda. Y la exigencia intelectual y la creatividad, la innovación que tú tienes que generar para poder llegar a un acuerdo, El liderazgo. es un desafío intelectual muy grande. Sí, po. ¿No es cierto? Porque aquí, por ejemplo, en pensiones,
Yo ahí te podría preguntar un poco No, más. es Tú que eres- tú tengo eres- que ir a una pausa y volver sobre las O pensiones. sea, porque no, pero lo que quiero decir al final es que el ponerse a conversar con alguien, discutir con alguien, tratar de llegar a un acuerdo con alguien es una actividad intelectualmente muy elevada, Obvio. porque exige ideas, exige innovar, existe crear. Exige psicología, entender al otro, Todo. empatía. Claro, resiliencia. pero para pegarme detrás de un frontón para disparar, No, y para No, no. disparar de nuevo. O sea, disparar la crítica y simplemente criticar sin proponer es súper fácil. Si no, preguntémosle al Frente Amplio. Esa Ya, fue su oye, a mí me estrategia. van a disparar la oreja si nos vamos a una pausa, así que Ya. vamos a una pausa en Me la hora quedo con liberal ella. y volvemos con el origen del conflicto, las pensiones. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso, señores auditores, televidentes, en la hora liberal, con dos grandes liberales, Ignacio Briones, Javier Álvarez, hablando sobre el avanzar sin transar o el acordar para avanzar, ¿no? Sí. Y- ¿Puedo dejar una colita sobre el punto antes que pasemos a pensiones? Sí, dale con la colita. No, quería decir, si uno se fija en el debate, el más vociferante tiene un sello, que es criticar, pero tiene poco de proponer. nada. Y cuando propone son soluciones gruesas, pero no pasa a la solución específica, que ahí está la guitarra que hay que hacerla sonar en el mundo real. Y habrá que recordar que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llegó a una candidatura presidencial donde pasa segunda vuelta, sin programa, digámoslo con responsabilidad. No había una propuesta programática, no había una solución técnica, factible, implementable, más allá del eslogan voy a hacer esto. A mí me parece tremendamente irresponsable aquello. Y solo ilustra el punto de que pucha que es fácil vociferar y que por mis buenas intenciones yo voy a cambiar todo. Pero el mundo con guitarra requiere soluciones, requiere planificación, requiere equipos técnicos Ingeniería de detalle. y requiere política, Ingeniería de requiere detalle. acordar. Oye, hablando de ingeniería de detalle, el origen de todo el conflicto entre las oposiciones, las derechas, es qué hacer con la reforma previsional, ¿no? Recordemos, la gente, yo creo que ya le perdió la pista. La reforma previsional se empezó a discutir hace, no sé, un año y medio en la Cámara de Diputados, se aprobó. En esta oportunidad, porque esta es la tercera vez que... Claro, en esta ocasión, el presidente Piñera también, Ignacio estaba ahí, se Y antes intentó, la presidenta estuvo Bachelet. muy cerca y no se alcanzó, y la presidenta Bachelet también en el 2015, 2016 también se rechazó. Esta es la tercera ocasión, tercera legislatura. El gobierno mandó una propuesta, que era una propuesta bien mala, la verdad, y fue a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados la aprobó en general, pero rechazó bueno, la mayor parte del articulado. La Entonces, desplumó completa. claro, una gallina sin plumas, sin carne, sin cresta, sin pico, sin nada. Y pasó al Senado una especie como de cascarón vacío que hubo que empezar a reconstruir, ¿no? Y esto fue a la Comisión de Trabajo del Senado. En la Comisión de Trabajo los senadores empezaron a discutir y dijeron, bueno, ¿sabes qué más? Hagamos una comisión técnica a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo ponerle plumas, cresta, pico y todas las cosas a esta gallina que quedó vacía, ¿no? Y ya van varios meses de esto. El ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, no sé si se les salió, si por estrategia política, empezaron como a dar señales de que está a punto. Y ahí quedó la Casa Pensiones,
porque se supo que al parecer se habían generado muchas conversaciones que están bastante cerca de las posiciones, y particularmente un punto que causó la controversia, el debate de la semana, de la última semana, es un aporte especial de las cotizaciones de los trabajadores. Se habla de 0,5 puntos porcentuales de las cotizaciones, que va a un fondo de compensación o reparto para compensar, el nombre se lo pone cada uno, claro, entre hombres y mujeres, dado que, producto de la mayor expectativa de las mujeres, una mujer que cotiza exactamente el mismo tiempo y el mismo monto plata en relación a un hombre, por el hecho de vivir más, va a tener una pensión más baja. Ese es el origen del problema, y ahí ardió Troya. Ignacio, bueno, tabla. Lo primero, ¿tú podrías más o menos contar qué es lo que se está discutiendo o cuál es el debate, cuáles son los elementos del debate para que la gente entienda en qué está la reforma de pensiones desde el punto de vista de lo que se piensa que se podría hacer y el impacto que podría tener? Claro, voy a tratar de resumirlo. A ver, acordado 6 puntos de cotización adicional, porque con 10 no alcanza, ¿ya? No alcanza para financiar los pensiones. Días actuales. Claro, los días actuales. La pregunta entonces, ¿cómo se reparten esos 6 puntos? Y lo que se ha discutido es más o menos lo siguiente. Número 1, hay un grupo de personas de clase media que han cotizado durante muchos años, a los cuales la PGU les puede ayudar, pero los ayuda proporcionalmente menos. No les mejora la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del sueldo que es su pensión. Por lo tanto, hay un cierto acuerdo de que hay que apoyar a esas personas de clase media que han cotizado mucho. ¿Cómo? Dándoles una bonificación por cada año que han cotizado en su vida a partir de un cierto umbral de años, ¿no? Me salto los detalles. Ahora, eso hay que financiarlo, cuesta plata. Alternativa número 1, subir los impuestos, eso ya no fue. Alternativa número 2, Fondo General de la Nación, no hay plata. Esa es la firma, no hay plata, no existe. Alternativa número 3, reparto, línea roja. Alternativa 4, no hacer nada, vuelvo sobre ese punto después. Y alternativa 5, buscar un mecanismo entre medio, y se ha hablado de un préstamo, ¿ya? El famoso préstamo. Idea original de Bernardo Fontaine. ¿Él lo propuso originalmente? Claro, una especie de bono de reconocimiento. Claro. Y lo que se ha conversado es un préstamo que no sea un vale por, sino que sea que no sea un chirimoyo. No, porque no sea un chirimoyo, que sea un título de deuda. Claro. ¿ya? Es como la emisión de un bono. Un bono del Estado, claro, con bono todas las estatal. de la ley, o sea, con garantía estatal. Claro. Equivalente a los bonos de tesorería, que son los bonos del fisco, que entre paréntesis la AFP, el 20% de la plata de la AFP está invertida en bonos de tesorería, y por lo tanto nada distinto ahí, a tasa de mercado, por lo tanto sin subsidio cruzado, oculto, que quede en la cuenta individual a nombre de la persona, que sea heredable. Esto es temporal además, ¿no? Es temporal. Esa es una gran ventaja. Es temporal. Y eso es lo que se ha hablado, ¿ya? Entonces, por el otro lado, hay una... Perdón, es temporal porque se asume que con el aumento de la tasa de cotización en 20 años más no va a ser necesario. Claro, claro, esto crece y después se muere. Exacto, y la idea además es resarcir a las personas que ya jubilaron o están próximas a jubilar y que han ahorrado durante toda su vida, pero son de clase media y no están empezando a trabajar ahora, claro, eso no van a tener el problema. Exactamente, ya, pero una plata que se devuelve, y hasta donde se sabe está estructurado para que no quepan dudas que se devuelve, porque si no se devuelvan es que el Estado hace default sobre su deuda completa, ¿ya? Cosa que nunca ha pasado en la historia de Chile. Ya. Entonces, no es reparto. ¿Estos son unos 2 puntos? No se ha cerrado el número, porque depende de cuánto es lo que quieras financiar, pero yo diría entre 1 y 2 puntos. Pero no es un vale por, digámoslo en simple, señor, es como que usted, no sé, si fuera 1,5 puntos que usted tiene que prestar, es como que le dijeran de los 16 puntos, 1,5 puntos va a ir a un fondo E. Claro. Como el que existe hoy día, que son bonos del Estado, renta fija en general. ¿Ya? Eso, respecto a eso. Después, el tema de la polémica, esto que tú decías del bono tabla, que en el fondo yo lo llamaría un seguro. Si ahí donde Guillermo Ramírez se equivocó, dijo reparto, y ahí es un seguro para compensar el riesgo de mayor expectativa de vida que tienen las mujeres. Ni siquiera riesgo, una certeza. Y que parece toda justicia, ¿no? Y que eso se financie con un pedazo pequeño en la cotización, se ha hablado 0,5 sobre 16 puntos de cotización, estamos hablando de un 3% del total. Y lo que es importante decir es que algunos ponen el grito en el cielo, esto no tiene nada de nuevo. Yo les quiero contar, por ejemplo, que hay algo que se llama el fondo del seguro de invalidez y sobrevivencia, que todos quienes tenemos una pega y cotizamos, pagamos, cuesta más o menos 2 puntos de cotización hoy día, se licita. Y uno paga eso. ¿Y esa plata a quién financia? A las personas de mayor edad, que típicamente tienen algún accidente laboral, por lo tanto quedan invalidados, y empiezan a recibir o se jubilan anticipadamente. Y luego es una tasa de reemplazo del 70%, 70% del sueldo, y eso les dura para toda la vida.
Entonces, de alguna manera, quienes estamos trabajando, los más jóvenes, estamos financiando a los más viejos, y eso parece que no genera ningún escándalo, ¿no? O la igualación en salud, o en el Fondo Seguro de No, el Cesantía, seguro de también, cesantía, también hay el auge es un reparto, ¿no? también hay 0,8 puntos que van a un fondo solidario. Entonces, pongámonos en ese plano, esto es un seguro. ¿Ah? Es un seguro y es un seguro que tiene lógica y es una fracción pequeña de sueldo. En lo concreto, para cerrar, de los 6 puntos, si es que fueran 0,5 a financiar este seguro para las mujeres, con toda justicia, lo que sea que vaya a financiar este préstamo, pongamos 1,5, estamos hablando hoy día de que los 6 puntos, 5,5 están en las cuentas individuales. De eso estamos hablando, a nombre suyo, señora, señor, aquí está su retorno, 16 puntos, bueno, 15,5 son en cuentas individuales y habrá entonces este 0,5 que va a financiar un seguro, porque si vamos en esa lógica, agreguémosle también que hay 2 puntos al fondo de invalidez, al seguro de invalidez y sobrevivencia. Oye, Ignacio, y si yo lo veo de hombre de negocio, dice, es una muy buena negociación, pareciera ser, porque sobre todo porque pasaron, ¿cuántos años? 43 años, ¿no? La ley de la AFP es del 81, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Claro. 81. O sea, pasaron 43 años. Entonces, yo digo, si en 30 años más tenemos que hacer una reforma de pensiones nueva. O sea, y el sistema prácticamente se mantiene con su misma naturaleza. No, si no da la plata. ¿Ah? No da la plata. Tú eres empresario, estarías quebrando la empresa. ¿Sabe? La pregunta es cuándo. Claro. Pero por eso te digo, yo creo que es mejor llegar a un acuerdo ahora y solucionar el problema de las pensiones que cualquier otra solución. O sea, aquí estamos hablando de cosas bien en el margen. Oye, además digamos lo siguiente, para no sobrevender expectativas. Porque esto de que además se hace un reparto que se abre una compuerta, dicen, que nunca más se cierra. Eso lo encuentro... Eso yo encuentro que es puro cuento, porque insisto, Porque esto no es distinto que el seguro de invalidez y sobrevivencia, que son 2 puntos de cotización, no 0,5, 2, y que ya existe hace mucho tiempo. ¿Ya? Y por otra parte, si alguien quiere irse al reparto el día de mañana, le basta tener la mayoría para poder hacerlo. ¿Tú te digamos. imaginas la viabilidad política de ir a sacarle plata a la gente para hacer reparto en el futuro? No, pues cero. Por suerte la gente no cree en el reparto, eso es algo que se ha instalado y me alegra mucho. Y además, lamentablemente hubo los retiros, entonces la gente siente además que la plata es suya. Entonces... Pero eso te iba a decir yo, que lo otro que hay que poner arriba de la mesa, para no sobrevender expectativas, y espero se habrá aprendido lo de la ISAPRE, es que esta reforma no es que cambie del cielo a la tierra las pensiones. O sea, yo creo que viene a resarcir un daño previsional futuro grande, que si no nos va a explotar en la cara y lo vamos a pagar en cómodas cuotas y mucho más caro. Y viene a resarcir los retiros. Los retiros le pegaron un mascón de 60.000 millones de dólares a esta cuestión. Entonces, eso obviamente afecta a pensiones, las tira para abajo, las pensiones necesitan plata. Afecta a la inversión. Y esa es la otra cuestión que yo quiero poner acá, Gonzalo, muy brevemente. Preguntarnos cuál es el costo de hacer nada, cuál es el costo de la lógica del todo o nada. ¿Ah? De que si no son los 6, en vez de 5,5, es nada. Bueno, el costo de nada significa, número 1, imposibilidad de mejorar las pensiones, pues las pensiones requieren plata y requieren ahorro. Número 2, supone un pasivo fiscal gigante a futuro. Deuda pública gigante a futuro, que vamos a tener que pagar todos los chilenos, porque la plata del Estado viene a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque, señor, cada punto de cotización que no se entra como nuevo ahorro, en 10 años son 12.000 millones de dólares más o menos, como 3,5 puntos del producto. Y cada punto que no se ingresa, y que va a generar en consecuencia un problema de pensión mañana, adivine quién lo va a tener que poner. El fisco. O sea, todos nosotros, mucho más caro. O sea, 5 puntos que no se ponen, saquen ustedes la cuenta, son 15 puntos del producto de mayor endeudamiento. Eso es lapidario, eso liquida un país, lo mata. Sube el costo de la deuda, no para las empresas solamente, para las personas, los créditos hipotecarios. Además de que tenemos que resarcir el mercado de capital, que hoy día está teniendo una consecuencia concreta en las personas que no logran acceder a crédito hipotecario, por ejemplo. Y por último está el factor del crecimiento. Si esta plata de ahorro, el ahorro es necesario para que el país crezca. Entonces, por donde se le mire, no hacer nada, tiene un costo gigantesco. Me parece extremadamente irresponsable la postura del todo o nada, porque parece ignorar cuáles son los costos de todo esto. Yo me pregunto cómo habrán votado José Antonio Casi y Arturo Esquella cuando eran diputados, las leyes relacionadas con él. Si es que eran diputados, yo creo que José Antonio quizás más probablemente. El auge, el seguro de cesantía y todas las modificaciones que han habido posteriores, que son puros esquemas que incorporan elementos de reparto dentro. Entonces, el punto pero acá... te vuelvo a repetir que eso no es, esto es electoral nomás. Pues claro, Sin claro, ninguna pero explicación. el problema que hay de fondo es que yo veo aquí 2 problemas de fondo. Uno, lo que dice Ignacio, de que
esto le pega directamente en el corazón a los pensionados, sobre todo de clase media. Porque los pensionados más pobres hoy día tienen un apoyo muy importante a través de la PGU. En el caso de los pensionados de clase media, la PGU obviamente les mejora su pensión, pero la tasa de reemplazo es muy... En la medida en que tú has tenido sueldos más altos, la tasa de reemplazo es más baja. lógico. Entonces le pega directamente a la clase media y es una cuestión que se empieza a acumular como una bomba de tiempo que en algún minuto puede explotar. Y de explosiones en Chile en el último tiempo hemos sabido, ¿no? Y lo segundo, que a mí lejos lo que más me preocupa, es que en el fondo yo creo que la gente mira todo esto, no entiende nada, medio punto para acá, medio punto para allá. no. La gente quiere soluciones, Tal quiere cual. que le resuelvan el problema y que le mejoren las pensiones. Y cuando ves esto, dices, ¿sabes qué más? La política es una mierda. Bueno, yo creo que Y no sirve, perdón la expresión, y no sirve para nada. Y por lo tanto, como no sirve para nada, el populista de turno que me haga la oferta más rimbombante va a ser el que se va a llevar la pelota para la casa. Y por algo al Partido Republicano y a la derecha le está apareciendo competencia más a la derecha. Y probablemente ese que aparezca más a la derecha le va a aparecer en el futuro otro más a la derecha. Y a la izquierda exactamente lo mismo, porque mientras la política siga demostrando su inutilidad, cada vez es más probable que aparezcan personajes antipolítica que quieran arrasar con todo. Por supuesto, y eso es así en pensiones, es así en la materia económica, es así en seguridad, En todo. en todo. Todo. Oye, y el aprendizaje de la ISAPRE, si la ISAPRE fue una bomba de tiempo, en buena parte porque la Corte Suprema, traspasando las atribuciones que tiene a mi juicio, bueno, se hizo cargo de lo que la política no resolvió, po. ¿Mm? Acabas que se haga algo en pensiones ahora, Entonces, la Corte por Suprema. cierto, pero si acá nos hemos acostumbrado que la Corte Suprema es un colegislador que es insólito en democracia, ese no es su rol. Pero en parte obedece a que la política no se hace cargo de los problemas más urgentes. Tú, Entonces, Javier, querías decir algo. No, yo quería decir que quiero reafirmar la idea de Ignacio de que lo valiente acá es concurrir a un acuerdo. Lo valiente aquí no es para meterse diciendo que esto es nada. Entonces yo hago un llamado a los líderes de Chile Vamos, sobre todo, a que busquen un acuerdo. Porque creo que es súper importante para el país dar algunas señales de que se puede avanzar en algo. O sea, no es solo por solucionar el problema de pensiones propiamente tal. No, es de que la política sirve para algo. Es que Que el Congreso sirve para algo, los sueldos, la o sea, dieta, y las además, asignaciones tienen alguna utilidad. No hay que olvidarse de que venimos de dos procesos constitucionales fallidos que dejaron la política por el suelo. Sí. Entonces yo te digo, si esta cuestión de las pensiones no se soluciona ahora, realmente Vamos a una pausa, no nos deprimamos más. Confiemos en el liderazgo de quienes están en el Parlamento. en la cocina. Que el espíritu navideño y el nacimiento del niño Jesús en Navidad Traiga en buena los corazones noticia. traiga paz, traiga la buena nueva, Y traiga buenas y noticias. traiga la buena voluntad. Ya, nos vamos a una pausa y volvemos a la hora liberal. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal con espíritu navideño, esperando también el año nuevo, el 2025, que va a venir con muchas cosas, ¿no? Elecciones. Elecciones presidenciales, parlamentarias, se define
la mínima chance de Chile de llegar o no llegar al Mundial de Fútbol, en fin, van a pasar estas cosas. Que no la nula chance, pues, ¿no? Que... Hay algo, ¿no? Hay alguna chance. Matemática, siempre nos gusta jugar con las matemáticas. No, somos no, buenos pero para el estamos sudoku como nosotros. del repechaje, estamos como a, no me acuerdo ya a esta altura, pero 5 puntos. O sea, ¿En serio? Hay sí, patria, compañero. no es sideral la distancia. Ahora, el problema es nuestro propio rendimiento. Bueno, asume Trump en el mes de enero, ¿no? O sea, va a ser un año movido. Vamos a ver Se cumple un año el gobierno del presidente Milei. un año del presidente Milei, qué pasa en Siria, qué pasa en Gaza, un drama que se mantiene. Pasa en Ucrania. En Rusia la guerra, la invasión, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, en fin. Y en Chile. Y en Chile que va a ser un año bien político, bien decisivo, está ahora la discusión de la reforma del sistema político, que ha tenido ida y vueltas, comentarios de gente que está a favor, gente que está en contra. Está pasando lo presupuestado. Está pasando lo los presupuestado, chicos sacando la chicos garra. del día. Oye, y lo otro que es interesante, que ha pasado un poco colado, pero yo creo que es interesante revisarlo y discutirlo un poco. En materia de seguridad, en las últimas 2 semanas, se han aprobado 2 reformas muy importantes. Buenas, malas, las podemos analizar, yo tengo una opinión al respecto, pero se aprobó la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y que de pasadita crea un Ministerio del Interior 2.0 reforzado, y se aprobó la ley antiterrorista después de casi 13 años de debate legislativo. Esto partió en Piñera 1, cuando empezó a recrudecer el terrorismo en la macrozona sur. Se inició esa discusión, un montón de mociones parlamentarias se refundieron. Durante el gobierno del presidente Bachelet le pusieron freno a mano. El segundo mandato del presidente Piñera se le volvió a poner acelerador. En el estallido, la izquierda rechazó cualquier reforma en materia de seguridad. Y ahora el gobierno, en vista de las circunstancias y la gravedad del terrorismo en la macrozona sur, le puso de nuevo el acelerador y se aprobó la ley, naturalmente con los votos en contra de la mayor parte del Partido Comunista del Frente Amplio. O sea, Por la supuesto. derecha... Era que no. Era que no. No, pero lo votaron mayoritariamente en contra. Y el Ministerio de Seguridad Pública se crea una institución largamente anhelada por los especialistas. La gente, por supuesto, mira y dice otro ministerio más, no sirve para nada. Yo creo que sí es un avance relevante por una serie de razones, pero que obviamente hay que tener cuidado con las expectativas. Pero a mí por lo menos me parece que es el tipo de cosas que pasan. Las buenas noticias cuestan que sean noticias. Pero son 2 cosas importantes, porque además esta es la principal demanda de la ciudadanía, el tema de la seguridad. Oye, además que abrió una externalidad positiva de la creación del Ministerio de Seguridad y creo que volvió a abrir una pertinente discusión De fusionar ministerios. respecto a la cantidad enorme de ministerios que tenemos. O sea, yo recuerdo el programa de Felipe Cas en 2017, que me tocó coordinar. Nosotros en ese entonces hicimos una propuesta, había menos ministerios que ahora, de refundirlo en 15. Claro. Chile es el país de la OCDE que más ministerios tiene, es de loco. Tercero. ¿Tercero? Sí. Ya. Este ejemplo nos va a doler un poco, pero el número 1 es Nueva Zelanda. Tiene 30. 30 ministerios, ya. Sí, después viene Polonia. Y Pero después Nueva viene Chile. Zelanda tiene el estado el más eficiente de los países OCDE. Debe ser el ministerio No, con por estructura supuesto. ligana. Y tiene mucho mayor fortaleza en los gobiernos locales, tiene otro esquema de Claro, gobernanza. pero es importante volver a esa discusión porque efectivamente yo creo que tienen toda la razón las personas que tienen la presión que se crean ministerios. Lógico. Hay problemas de coordinación, o sea, meter a 30 personas, 28 personas, 28 ministros, ¿cuántos ministerios? 25 van a ser. 25 ya, 25 personas en una mesa a coordinar es mucho más difícil, es como los partidos Oye, políticos, estáis menos, pero también es importante decir que fusionar ministerios no significa necesariamente reducir costos, porque tenemos una camisa de fuerza que es el estatuto Pero por administrativo. eso, para allá iba yo. ¿Ah? Me parece que eso es más importante que bajar los ministerios. Entonces, pero son las dos, yo creo que es una señal y lo que es relevante me parece en esta discusión que se ha generado con el Ministerio de Seguridad es que ha venido incluso del otro lado. El diputado Milosevic propuso, bueno, ahora que... Candidato presidencial, digo. Claro, candidato presidencial, ahora que la seguridad ya no está en interior, bueno, que el Ministerio de Interior asuma los roles de la SECPRES y la CGGOBO, ¿no? Y la vocería, claro. Claro. Y yo creo que tiene sentido. Tiene toda la razón. Entonces hay que tener esta cruzada por juntar ministerios. Ahora, el estatuto administrativo son palabras mayores. Sí, hay que irla. Pero además yo le agregaría otro componente, que es el disminuir los cargos de confianza. Total, Y el codeo político es que hay que subir las carreras funcionarias, porque si no, cada cambio de gobierno es un botín. Oye, entonces la pulsión por el botín es muy grande. Tú sabes que ese es un equilibrio virtuoso, porque bueno, yo que trabajé en el Estado como ministro, pero además he estudiado harto el tema de modernización del Estado por estos años, una de las aspiraciones más sentidas de los buenos funcionarios públicos, y tienen toda la razón, número 1,
es que les reconozcan sus méritos, que su carrera pueda tener progresión por mérito a través de evaluaciones de verdad. Y la número 2 es que no me pongan arriba unos apitutados que El operador ganan el político. doble, trabajan la mitad y además se mandan puras embarradas. Son apitutados políticos. Esos operadores hay que sacarlos. Oye, vamos a hacerles preguntas de historia, a ver cómo andan ustedes. ¿Quién gobernaba en Chile hace 100 años? Hace exactamente... 1924. Bueno, es que hubo tantos presidentes en esa época. En esa época hubo- No, fue justo antes de que hubiera muchos presidentes. El El ex- León de Tarapacá. el León de Tarapacá, Arturo sí, Alessandri Pan. ¿Saben cuántos ministros o cuántos ministerios habían en esa época en Chile? 8. El 2010 eran 19. Hoy día son 25. Cada ministerio tiene su back office, tiene su división de administración y finanzas, tiene Su gasto su gabinete reservado. ministerial. Algunos nomás. No, gastos reservados son unos Algunos pocos. Tiene su estructura de soporte. Entonces, yo per se, no es que me oponga a que se creen nuevos ministerios, pero también hay que entender que cada vez que se crea un nuevo ministerio tiene que ser muy justificado y que esto hace crecer la maquinaria estatal y burocrática, y eso se financia con los aportes de los contribuyentes, incluso puede terminar pasando que buena parte de los aportes que van para las políticas del área específica se terminen gastando en burocracia antes que en las mismas políticas públicas que uno quiere implementar, ¿no? O sea, tener un Ministerio del Deporte, un Ministerio de la Cultura puede ser muy valioso para fomentar el deporte y la cultura, pero parte del gasto, porque además el dinero no se crea de la nada, pues hay que repartirlo mientras más instituciones, el mismo presupuesto hay que repartirlo entre esas instituciones, buena parte de eso se gasta en la propia burocracia. Y por ejemplo, miren lo que pasó con el caso del Ministerio de Seguridad y el nuevo Ministerio del Interior. Se crea el Ministerio de Seguridad Pública. A mí me parece que era necesario porque Chile enfrenta una grave crisis de seguridad y hay fenómenos que no existían hace 10, 15 años. Y digamos esto que el presupuesto es bien bajo, yo lo he visto. es bastante bajo. 7.000 millones al año. Pero creo que viene a suplir un problema que había en la Administración del Estado en Seguridad, que hay muy pocos especialistas civiles y expertos en políticas públicas en materia de seguridad, salvo en la academia, que es más teórico. Muy poco porque estaba muy concentrado las policías y el Ministerio del Interior que tenía en la seguridad está más bien lleno de operadores políticos por la naturaleza del ministerio, que es un ministerio político. A mí me tocó cuando llegué a Interior, en medio de una grave crisis de seguridad pública, que prácticamente no habían especialistas en seguridad pública. Uno mira las películas gringas y ve que llega el ministro del Home Office, Homeland Si tú me Security preguntaras si Office. hay alguna carrera universitaria para estudiar No seguridad existe. pública, no No existe. existe. Y la única formación es dentro de la administración del Estado o ex funcionarios policiales, policías, carabineros, PDI, etcétera. Entonces, aquí tú vas a poder especializar civiles que tengan mucho conocimiento y manejo, así como en Hacienda hay economistas y en educación hay expertos en política de educación. Pero mira lo que pasó con el nuevo Ministerio del Interior. Se separa, queda como jefatura política el gabinete, le traspasaron 2 divisiones del Ministerio de la SECPRE, la División de Coordinación Interministerial que coordina al gabinete, y la División de Estudios que hace estudios e informes para el presidente y para el gobierno, pero la SECPRE sigue existiendo como un ministerio propio que va a estar a cargo de la coordinación legislativa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿no tenía acaso sentido, dado que ya deshuesaste, digamos, a la Claro, SECPRE, haber metido- hacer una haberlo metido fusión, todo, claro. haber creado una subsecretaría de coordinación legislativa y evitar tener 2 divisiones de administración y finanzas, 2 equipos de gabinete? Sí, po. No, pero mira, pero el tema de fondo, aparte de la coordinación ministerial, que es más fácil cuando tienes menos ministerio que más, obviamente, yo creo que el tema de fondo al final, y que nos vuelve al estatuto administrativo, es el crecimiento del empleo público. O sea, en los últimos 20 años nos estamos gastando más o menos un poquito más de 2 puntos del PIB adicionales en sueldo. Adicionales. Estos son como más de 7.000 millones de dólares al año adicionales. ¿Ok? Y que se reparten mitad, el adicional se reparte mitad Estado central y municipios. Los municipios también han crecido gigantes. Muchísimo. Para que ustedes tengan una idea, por cada día laboral, por cada día hábil, al Estado central en sueldo se gasta 70 millones de dólares. Y el Estado completo, si le agrego los municipios, 100 millones de dólares. Esa es una cuenta cara, po. Es una cuenta cara. Piensa todos los gastos en hora extra, en viáticos, Pero- en licencias, que bueno, son muy superiores a las del sector Hay que privado. optimizar el empleo en el Estado central y dotarlo, ¿no es cierto?, de un reconocimiento, porque yo creo que el funcionario público es muy importante, y ese reconocimiento de su dignidad es reconocer el mérito, evaluaciones de verdad, progresión, en base a aquello, chao los operadores políticos, pero también hay que meterse en los municipios. Los municipios han crecido descuadrados, con bajo accountability, y como comentamos en este programa una vez, a propósito de un estudio que hicimos en Horizontal,
Hoy día es grotesco que el 56% de los presupuestos de los municipios a nivel del país se va en sueldo. Se van a pagar sueldo. Más de la mitad, más de 1 de cada 2 pesos que reciben los municipios se va en sueldo. Si esa cuestión no resiste análisis, pues es un insulto a la ciudadanía, me parece, ¿no? Bueno, hay que encarar ahí, po. Es el problema de crear nuevas instituciones, que buena parte se va en la estructura administrativa y se desvía parte del gasto que debiese ir a la verdadera necesidad de prioridades, ¿no? A construir más viviendas, más escuelas, más hospitales. Pero si la plata es de las personas, eso es lo que uno tiene que meterse en la cabeza. Entonces uno necesita una función de producción, una empresa, una estructura para poder producir aquellas cosas que la ciudadanía valora, pero hay que hacerlo al menor costo, de manera eficiente, de manera tal de devolverle lo más posible a las personas por cada peso que puso. Si la plata viene de las personas a través de impuestos, contribuciones, etcétera, ¿no? Y eso se nos ha perdido, ¿ah? Crece y hay un problema ahí. Y es difícil meterle mano a esa cuestión. Pero hay que hacerlo, porque sabéis que además es un tema de legitimidad, no solo es un costo país de que es plata que no está disponible para educación, para salud, sino que además la gente con razón se embronca. Claro. Entonces dice, además ustedes son unos apitutados, que el Estado solo crece, váyanse a la cresta. Ya, pero antes que nos vayamos a la cresta y nos manden a la cresta, porque nos pilló el tiempo, les vamos a pedir a Javier Ignacio que nos comparta sus recomendaciones semanales, sus libros, sus series que los acompañan en estos días de Navidad. ¿Parto yo? ¿Sí? Mira, tuve la oportunidad de estar el miércoles pasado en el lanzamiento del libro de José Ramón Valente, que es un libro que se llama Los Pioneros del Capital. El ex ministro de Economía. Sí, me lo mandó a mí, José Ramón. Y el libro llevo leído el 70% del libro más o menos, y es bien interesante porque muestra la forma, estuvimos hablando de pensiones recién hace poco acá mismo, muestra cómo se forma la riqueza financiera de Chile a partir de prácticamente los años 80, digamos. Antes prácticamente no hubo mercado de capital. No existía. No existía, era muy pobre. Y además la forma en que lo cuenta es muy entretenido porque son más o menos 30 testimonios. Él entrevista a 30 personas clave que fueron los pioneros del sistema financiero. Así que bien recomendable. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Los Pioneros del Capital. Los Pioneros del Capital de José Ramón Valente. Muy entretenido de leer, muy práctico, y para los que les gusta la finanza, los números, los negocios, bien recomendable. Ignacio. Yo voy a recomendar, parece que lo recomendamos aquí antes, pero que fuiste tú o algún invitado, pero es que de verdad la recomiendo porque es extraordinaria. La serie Cena. La Ayrton de Senna. Netflix. Ayrton Senna. Yo le tenía poca fe porque había visto un documental que también está en Netflix, que se lo recomiendo, sobre Cena, que es extraordinario, con escenas de las carreras, pero con testimonios, o sea, con imágenes reales. Esto es una serie, una miniserie, por lo tanto con actores, pero está tan bien hecha, sobre todo las carreras, espectacular, como uno capta la atención, la sensación. Así que Senna, ese tremendo piloto brasileño, probablemente el mejor de la historia. Yo lo adoraba, el mejor conductor en la lluvia, lejos. Yo lo odiaba porque yo era team Alain Prost. Prost me cargaba. Bueno, pero era un gran corredor, sin duda. Buenísimo, pero lo recomiendo. Cena en Netflix, muy buena. Y además el carisma que tenía, que era... Oye, nos tenemos que ir. Era total. Yo solo recomendar el nuevo libro. También tuve el miércoles el lanzamiento de un libro de Sergio Muñoz Riveros, En Busca Tierra Firme. Lo tuvimos acá invitado. Lo entrevistamos los dos. Es un libro notable que repasa su vida con la periodista Paula Codú, que además hace un gran trabajo como entrevistadora y editora del libro. Una vida que uno tendría que vivir como 15 veces para tener la cantidad de vías que tuvo Sergio Muñoz Rivero en una sola vía, que se llama En Busca Tierra Firme. Vale 100% la pena, de cómo alguien que 25 años militando en el comunismo finalmente transita en la duda y en la convicción de las libertades democráticas. Eso, compañeros. A propósito del comunismo. Nos vemos la próxima semana en la hora liberal. Chao, chao. Muchas gracias.